¿Qué tal? Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga con el gran maestro Pablo Iriart. ¿Cómo le va, mi querido maestro? Qué gusto de saludarlo y estar con usted, maestro Quintanilla. Maestro, hay un tema que a mí me parece, yo no puedo calificarlo más que de terrible, de doloroso. La palabra violencia en el país creo que tiene que ser revisada de muchas maneras porque le llaman violento a una reacción física, a un enojón. No, la violencia es cuando de alguna manera se logra entender que lo inmediato te beneficia, que puedes hacer daño siendo impune. La crueldad es una forma de maquinación, la violencia es una forma de control, de poder, es un yugo verdaderamente brutal. Yo le quería poner un ejemplo, maestro. Sí. Un migrante que atraviesa la frontera sur y llega a la frontera norte, en total le cuesta aproximadamente, según lo que he leído, $10,000. ¿Cuántos migrantes están atravesando México? El negocio de los migrantes ya es un negocio de alrededor de $12,000 millones. O sea, imagínense las cantidades, imagínense la brutalidad que se ha despertado en la sociedad mexicana por abusar del desvalido, por acabar con el pobre, por marcar un territorio que va mucho más allá. ¿Recuerda los famosos polleros hace 20 años? Sí, no. Ahora son ingenuos, maestro, claro. Ahora son niños ingenuos. Lo que está pasando ahora es una forma de violencia brutal amparada por este factor económico de decir, aquí puedo sacar. Es un negocio que no lo pensaba nadie, pero un migrante no puede decir ante la prensa norteamericana o ante nuestros medios, decir, atravesar México es atravesar el infierno y nosotros quedarnos serenos, porque en ese país vivimos. Y por decirle algo, un migrante venezolano dijo, prefiero pasar 2 veces el tapón del Darién, que es la gran jungla, sí, que es dificilísima de pasar, que atravesar México. Atravesar México es el gran peligro. En este país vivimos. Esa yo le llamo violencia migratoria, la violencia brutal. ¿En qué momento nos transformamos? Porque ya éramos crueles. ¿En qué momento nos transformamos en eso, maestro? Profesor, en este tema recuerdo haber conversado hace unas 2 semanas con 2 migrantes, uno sudamericano y otro haitiano, que habían cruzado el Darién, toda América Central, y estaban en este trance de cruzar México. Y me comentaban que en el Darién, el gran riesgo, yo les comentaba, oye, compraron su kit, el kit que hay que llevar para el Darién es agua y antídoto para las víboras, para las serpientes. Llevaban, sí, pero el riesgo no es eso. El riesgo son los que cada determinado tramo en el tapón del Darién te exigen dinero, te ponen un brazalete que te permite avanzar 30 kilómetros y así. Y al que no, lo matan. Los cadáveres que ustedes, la prensa ven, decían, en el Darién, ahí tirados, no son porque los picó una víbora, son porque los mataron y ahí los dejan como escarmiento para quienes no puedan cruzar. La gente aprende más del escarmiento. Y ahora están en México. Yo le decía, bueno, ¿qué es más peligroso entonces, cruzar el Darién o cruzar México? México. Es peor. Se ha dañado el alma de la nación, profesor. Tenemos el alma dañada. El alma es donde se alojan aquella esencia moral de las personas y de los pueblos. Ahí donde están las emociones, como lo hemos comentado, de sentir repulsión ante el abuso al débil, que nos hacen sentir emoción ante lo sublime, que nos hacen sentir emoción ante la bonomía del que no tiene nada y lo da. Eso está dañado en nuestro país. Y hace algún tiempo, usted recordará, se le echaba la culpa a la televisión de la violencia. Pues mentira. Sí, no. A los juegos que empezaban en aquel tiempo. Mentira. No. Está en nuestro espíritu, maestro. Sí, bueno, es posible, porque yo no creo, no sé, ahora es difícil decirlo, porque la violencia ha llegado a unos grados de crueldad y algo peor.
siempre ha habido violentos. La indiferencia, la que usted Eso decía, la es indiferencia. la indiferencia. La Pero, parálisis del alma, decía Chekhov, es la indiferencia. sí, pero yo no sé si un joven de 13 años hoy es más o menos violento que un joven de 13 años en la Edad Media. No lo sé. Es posible que esté en la esencia del ser humano esa inclinación a la violencia y hay que Hay esa canalizarla. inclinación a sobrevivir. Sí. Ahora, yo le quisiera decir una cosa, maestro. Por ahí de 1970 había una preocupación porque los sacerdotes se levantaban, sabían dónde estaba la pobreza. Había muchos sacerdotes que apoyaban los movimientos armados. Recuerda que ese movimiento de los 70. Alguien, un gobierno, dijo, es momento de poner una vacuna a esto. ¿Qué vacuna puso? Metió el factor protestante, células protestantes en todo el sur, y creo que la vacuna prendió, porque ahora el protestantismo está absolutamente por todos lados. Sí. ¿A qué voy con eso? La vacuna de la violencia prendió. ¿Por qué? Porque esta violencia no es gratuita, maestro. La hemos venido construyendo a base de un lenguaje sin límites, a base de un desprecio absoluto, de eliminar la capacidad de escucha y de hacer entrar a la sociedad en una especie de actitud de sobrevivencia. Sí. La vacuna prendió. Sí, esa época a la que usted se refiere, vivíamos una romantización de la violencia. Se creó un nuevo Cristo en América Latina. Tiene usted ya no era toda la la cara razón, de Cristo, era la cara del Che Guevara con la foto histórica de Korda. Ese era el nuevo Cristo. Cuba exporta la revolución hacia casi toda América Latina y en esa época los problemas eran otros. Yo recuerdo el discurso de Allende en Guadalajara. Hablaba de que 100 millones de analfabetos en América Latina. La población era de 260, 300 millones. O sea, sí era un gran problema la desnutrición. Y ante eso vienen los jóvenes a tomar las armas, impulsados por una ideología. Un espíritu romántico. Un espíritu romántico buscar, manipulado por el marxismo-leninismo. Del latinoamericanismo cubano, porque yo no creo que sea marxismo-leninismo. Los rusos tenían totalmente su mano. Las Cuba era mutaciones un malignas. ariete de Rusia, aunque tenían discrepancias en las tácticas. Bueno, pero a eso, ese periodo mandó a la muerte a, yo creo que millones de personas en América Latina y cientos de miles fueron torturados. ¿Por qué? Porque en esa romantización de la violencia, en ese idealismo que nació de los reyes del materialismo dialéctico, del materialismo histórico, les infundieron a los jóvenes que había que ser idealistas y tomar las armas. Pero ahora ese romanticismo no está, ¿no, maestro? Ese romanticismo se ha venido desdibujando para el factor de la violencia. Profesor, se transformó en normalización de la violencia. Vea usted hoy, yo entiendo que un joven de un contexto analfabeta, de un contexto de desnutrición en aquella época, pudiera tomar las armas, sí. Pero en el fondo, matar a una persona es matar a una persona, punto. No me vengan con idealismos. Y hablan después, el Frente Urbano Zapatista, se hacían pequeñas expropiaciones, cito textual, a comercios y despojaban de sus armas a los guardias en preparación para las batallas por venir. A ver, ¿qué batallas? No me hable del paraíso sin clases. ¿Esa batalla en qué consistía? Exactamente. Robabas armas para matar a otros mexicanos. Robabas dinero para comprar armas también. Y para matar. A ver, maestro, déjeme decirle. Max Weber decía, el problema, ¿sí?, de las manchas urbanas es que 30 personas pueden desquiciar a una ciudad de 3 millones. Sí. 30 personas manejadas de manera lógica pueden provocar un caos. Eso lo decía Max Weber. ¿Qué estamos viviendo ahora? Otra violencia que no es la que me refiero migrante, la violencia urbana, la que tú sabes que saliendo de la puerta de tu casa estás corriendo un riesgo. ¿Por qué? Porque ya la ciudad te quitó la posibilidad de la serenidad o de la tranquilidad. Todo el tiempo la palabra cuídate, sé prudente, ya uno no lo dice a los hijos uno les dice
cuídate, nos vemos en la noche, no como una forma de cortesía, sino como una especie de súplica de decir, te quiero ver de regreso. Esa violencia urbana está absolutamente impune, moviéndose a sus anchas. No sé si con justificaciones lógicas. No, porque no me vengan con justificaciones. La justificación la violencia lógica, es la violencia. Porque con respecto a la mancha urbana hay una indiferencia brutal, maestro. ¿Y qué salida hay a eso? Hay países que lo han intentado y les ha salido peor. Hay otros. Usted puso una objeción a Bukele de El Salvador. Me gustaría oírlo. Sí, es que miren, la principal objeción que tengo de Bukele es que no conozco bien el tema. No lo conozco. O sea, yo no he profundizado, solamente he visto lo que la prensa dice y creo que uno debe, antes de proferir una opinión, antes de estar diciendo eso, hay que establecer parámetros muy claros. Lo único que yo sé es que es nuevo. La aceptación de Bukele por los entornos es cada vez más grande. ¿Por qué? Porque está salvaguardando ¿qué? La agresividad, el destino de jóvenes que antes no corrían más que la posibilidad de ser reclutados por un grupo que no tenían nada de positivo, pues, ¿no? Es que realmente no puedo hablar porque no tengo mucha información de Bukele. Bueno, metió a la cárcel joven que encuentran con un tatuaje, va a la cárcel. Va a la cárcel. Va a la cárcel. Es decir, a mí me parece una salida inhumana. Meter a la cárcel a jóvenes, uno cuando ya pasó cierta edad y no tiene tatuajes, bueno, que los encierren. Sí, pero ahí puede ir tu hijo, tu nieto. Y me decía un amigo, sí, pero entre las víctimas de ellos también puede estar tu hijo, puede estar tu nieto. Es decir, es un dilema muy terrible. Ese es el dilema, maestro. Sí. Por eso cuesta mucho trabajo dar una opinión objetiva, porque casi todo está en el plano de lo subjetivo, o la pérdida, o el dolor, o aquel que dice, busca la solución a como de lugar. ¿Cómo se busca la solución cuando una cosa está en caos? Bueno, hay una sola alternativa como ciudadanos, se llama la ley. Eso es todo. La ley, punto, hacerla cumplir. El monopolio de la fuerza lo tiene el Estado. No lo tienen los grupos que vigilan la Ciudad de México, que vigilan el tránsito de migrantes. No. El Estado. El Estado. Si eso se cumpliera, que no es mucho pedir, aquí en Centroamérica, en el Darién, donde sea, creo que volveríamos. Sí es pedir, porque usted y yo pagamos impuestos. Y con eso estamos buscando un orden y una situación diferente. Desde luego. Maestro, el tiempo es cruel y violento y se nos acabó. Así es. Espero que tengamos oportunidad de poder seguir tocando este tema que es de verdad lo más doloroso que yo creo que le puede pasar a una nación. Ser violento no es dejar de pensar, es pensar de forma maligna. Ser violento no es dejar la paz, no, es vivir y considerar que lo único que te hace distinto es lastimar a los demás. Eso no es presente y menos será futuro. Muchas gracias, maestro. Y nos veremos aquí en este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga.